y la palabra de Dios consuela. Tres cosas hace la palabra de Dios: edifica, exhorta y consuela. Así que esta mañana vamos a ver a la luz de la palabra, mis hermanos, cómo Dios habló a esas iglesias. Yo quiero decirle que este libro de Apocalipsis fue escrito en la última década del siglo I. Estamos hablando del año entre el 90 y el 100. Por ahí se ubica el libro de Apocalipsis. Fue escrito para 7 iglesias, pero el mensaje ha trascendido a través de los años y hoy nos está ayudando a nosotros. Así que esta mañana, mi hermano, pongamos una palabra de oración y digámosle al Señor que sea Él el que hable a nuestros corazones. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, hemos venido para adorarte y hemos venido para aprender, para guardar tu palabra, para que nos endereces, para que nos ayudes, para que podamos caminar correctamente, Señor. Y cuando nuestras fuerzas se acaben, saber que hay un Dios todopoderoso, saber que podemos invocar el nombre de Jesucristo para que nos saque adelante. Gracias por tu presencia y gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos. Padre celestial, que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor. Amén y amén. Bien, estamos ahora en Apocalipsis capítulo 3. Váyase al capítulo 3 de Apocalipsis y ahí vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Apocalipsis 3 nos va a servir. El primer versículo es el texto clave de esta mañana. Así que si podemos decirlo en voz alta, Apocalipsis 3:1. Cuando lo tengan me lo confirman. Amén. Bien. Dice Apocalipsis 3: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué más? Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo decimos en voz alta una vez más: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a ver 3 iglesias. Vamos a comenzar viendo la carta que el Señor le manda a la iglesia de Sardis. Y en resumidas cuentas, lo que le dice el Espíritu de Dios a la iglesia de Sardis, de acuerdo a lo que vamos a leer, le dice que tiene que vigilar espiritualmente. O sea, mantenerse pendiente de las cosas espirituales. Ese es el mensaje que le mandan a la iglesia de Sardis. Así que esta mañana vamos a ver los primeros versículos del mensaje de la iglesia a Sardis. Veamos los primeros 3 versículos. Yo leo el 3:1. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ayúdame con el 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quedémonos en los primeros versículos ahí. Solo quiero darles un asomo histórico y geográfico. Sardis contaba con una larga historia como puesto militar estratégico y estaba ubicada en una importante ruta. La ciudad fue originalmente construida en una cima rocosa. Más tarde, ahí se construyó una acrópolis, o sea, un lugar de refugio, un lugar bien fortificado, que sirvió de refugio en tiempos de asedio.
Esto hizo a Sardis, a la ciudad de Sardis, casi inexpugnable, o sea, invencible. No se podía conquistar, ya que el único acceso que habrían tenido los invasores era escalar las paredes de los acantilados que rodeaban a Sardis, que estaban abajo. Sardis también tenía un depósito de oro, lo que hacía una gran riqueza en la ciudad. Pero miren lo que el Señor le dice. Fíjese que el Señor comienza diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus habla de la plenitud del Espíritu Santo. Primero, habla de la plenitud del Espíritu Santo. Y las 7 estrellas en la mano derecha de Cristo habla de, en la visión del capítulo 1, dice: yo tengo las 7 estrellas en mi mano derecha. Las 7 estrellas eran los 7 ángeles y estaban en los candeleros que simbolizaban a las 7 iglesias. En otras palabras, la vida de los creyentes están en la diestra de Dios. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor personal y perseveran, sus vidas están en las manos del Señor. Entonces, así se presenta Jesús. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, cuando comienza la carta, el Señor se presenta de una forma, de otra. Todas esas presentaciones usted las va a hallar en el capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando usted quiera referir, por ejemplo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, váyase al capítulo 1 y vea que así se presentó el Señor. Le está diciendo: yo soy el que viste en la visión. Yo soy el que viste en la visión. Ese te está hablando. Ahora bien, en el versículo 1, hermanos, le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si alguien conoce perfectamente la vida y el pensamiento de todas las personas, es el Dios de los cielos. Él conoce hasta lo más profundo nuestros pensamientos, nuestras reacciones. Lo que los demás no pueden ver, el Señor sí lo puede ver. Entonces le dice a esta iglesia de Sardis: yo conozco tus obras. Y esta mañana nos dice a los que estamos aquí: yo conozco tu proceder, yo conozco tus obras. Es el único que conoce eso. Entonces Jesús había traído el orden. Acuérdense que en el orden que vimos estaba el elogio, la reprensión, ¿verdad?, y la promesa. Primero le señalaba lo que tenían, después lo reprendía, le señalaba a la iglesia lo que estaba mal, y por último les daba una promesa. Y siempre ocupa la palabra: al que venciere. Cuando dice al que venciere, mi hermano, ya es un esfuerzo personal. Ya no nos podemos escudar a la iglesia en la que vamos, sino nuestra conducta personal delante de Dios está siendo fiscalizada. Entonces Él le dice: yo conozco a tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús cambia el orden que había seguido en las cartas. Y la iglesia de Sardis pues tenía reputación de vida, pero Jesús los declara espiritualmente muertos. Carecían de la vitalidad espiritual. ¿En qué momento, hermanos, un cristiano o una iglesia está muerta espiritualmente? ¿En qué momento un cristiano o una iglesia está muerta espiritualmente? Cuando ya no es sustentada por el Espíritu Santo. Bien sencillo. Cuando ya no hay presencia del Espíritu de Dios, sino que está el espíritu del diablo en las personas, entonces espiritualmente está muerta esa persona. Entonces Sardis era una iglesia activa y organizada. No era una iglesia quieta. Y por las actividades y por la forma en que se movía, daba la idea que era una iglesia viva. Pero espiritualmente Dios no la miraba viva, la miraba muerta. ¿Por qué? Posiblemente el montón de actividades que eran producto de los programas de la iglesia de Sardis hacía que todo el mundo estuviera en esto, estuviera en aquello, estuviera aquí, pero solo era actividad. Ya no había
presencia de Dios ni en la vida de las personas ni en la congregación. Y lo más grave es que hasta podrían estarse consolando. Bueno, yo creo que Dios tiene que darme el cielo porque yo no fallo a los cultos. Está bien, hay que venir a los cultos, pero eso no le da el cielo. Para que agarremos la idea, ¿verdad? Entonces, quizás alguien decía, no, si yo tengo varios cargos en la iglesia, entonces por lo tanto yo creo que el cielo lo tengo ganado. Tampoco los cargos y los privilegios le dan el cielo. Tampoco. De tal manera, mi hermano, que mientras las personas decían, no hombre, Sardis es una iglesia organizada, Sardis es aquí, Dios no la miraba así. Tú tienes, le dice, nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿cuál es el consejo que Dios le da a Sardis? Sé vigilante. Párenle, deténganse, vean el estilo de vida que llevan, sé vigilante. Y le dice algo más, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Imagínense cómo el Señor le dice a Sardis, parece que por la posición que tenía la ciudad, que era una ciudad prácticamente, hermano, en lo más alto, era difícil de conquistar. Podrían llegar ejércitos, pero la estructura que tenía, la altura que tenía, hacía que Sardis fuera difícil de conquistar. Y como que ese orgullo se le había pasado a los hermanos de la iglesia de Sardis. Porque los de Sardis, ellos se ufanaban y decían, aquí para que un ejército nos conquiste, le va a costar. En todo lo que hacen los ánimos, nosotros los vencemos. Parece que ese orgullo de su organización de la ciudad había contaminado también a los hermanos. Creyeron que eran buenos cristianos sencillamente porque asistían a una iglesia bien organizada. Una cosa es como yo me veo y otra cosa es como Dios me ve. Ahora, ¿cómo es que un cristiano se puede morir espiritualmente? ¿Cómo es que una iglesia se puede morir? Cuando deja de orar, cuando deja de leer la palabra y vivir por ella, cuando ya no le interesa si su testimonio, si su conducta va a afectar al nombre de Cristo, en el aspecto de que la gente va a decir, no hombre, como esa persona quiero ser cristiano yo. Lo más fácil es que la gente dice, no hombre, para ser cristiano como don fulano o como la niña fulana, mejor no soy nada. O sea, porque muchas veces los cristianos ya no les interesa el testimonio. Entonces comenzamos a morir espiritualmente. Bueno, pero hay una cosa, cuando alguien dice, yo ya no tengo deseo de leer la palabra, a mí ya no me dan deseo de orar, a mí, y comenzamos nosotros a sentir un bajón espiritual, eso hace que las otras cosas de mi vida espiritual comiencen a morir también. ¿Sí o no? Ya no sentimos deseo. Viene por alguien, dice, hermanos, nosotros vamos para tal parte, hermano, vamos a llevamos una misión, Dios nos ha llamado para que prediquemos el evangelio en otra ciudad, en otro país, y aquí venimos a pedirles que nos ayuden en oración, y si alguien nos quiere patrocinar, entonces el que está vivo espiritualmente, sin andar con tanta cosa, viene y se acerca a la hermana, al hermano misionero, vaya hermano, aquí tiene, y yo voy a orar por usted, sin andar haciendo bulla. Lo que hace tu izquierda que no lo sepa tu derecha, ¿verdad? Pero el que ya está muriendo espiritual, primero le cae mal que lleguen a pedir dinero. Segundo, esto es a perder el tiempo, van, habla mal. Y sobre todo, si es para ahorrar, para comprar un carro nuevo, él tiene. Pero para dar $1 para las misiones, él ya no tiene. Ahora, ¿a dónde está el problema? Es que estamos muriendo espiritualmente. Entonces otras cosas empiezan a morir también. Le pregunto, ¿será para estos días esa palabra? ¿Será para nosotros esa palabra? ¿O nos quedamos solo con la historia de Sardis? ¿Será que nosotros también
Hemos descuidado algunas cosas y el Señor nos ha traído esta mañana a decirte: yo te quiero ayudar, pero te has descuidado. Vos andás para arriba, tenés vida física, pero espiritualmente estás muerto. ¿Será que ese mensaje es para hoy? ¿Será para nosotros? Claro que sí, hermano. ¿Quién no falla? ¿Quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros no le falla al Señor? Todos le fallamos al Señor. Uno de una forma y otro de otra. Y eso es lo que precisamente la carta está diciendo. Tú dices que vives. Entonces el doctor Jesucristo le está haciendo un diagnóstico a Sardis y le dice: sé vigilante. No le dice: mira, no te preocupes, yo voy a vigilar por vos. ¿A quién le dice sé vigilante? A mí. El que debe de abrir los ojos en su caminar soy yo, hermano. El que tiene que poner en la balanza lo que estoy haciendo contra lo que Dios me ha dado soy yo. El que tiene que ver qué tan interesado e involucrado estoy con el Señor soy yo. Ya no son los demás. Las iglesias los templos son para que vengamos, para que oigamos la palabra del Señor, para adorarle. Pero ya en el evangelio la relación con Dios es personal. Ya es personal, ya no se puede. Por eso el Señor primero le habla a la iglesia, pero después le dice: sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Oiga, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, si los cristianos de Sardis no se despertaban y se aferraban a la vida en el espíritu, el día del juicio vendría sobre ellos sin que se dieran cuenta. Tendrían que estar aferrados, agarrados a Cristo Jesús. Hay algo bien bonito, fíjese. Cuando un cristiano tiene vida de oración, lee la palabra para alimentarse, no para andar criticando, no, que para alimentarse, la misma presencia de Dios lo va guiando. El mismo Espíritu le hace sentir cuando ha dicho, ha hecho o ha pensado algo que a Dios no le agrada, e inmediatamente nosotros corregimos el paso. El problema es cuando la persona ya no tiene ninguna comunicación con Dios. Nosotros seguimos viviendo físicamente, seguimos tomando decisiones y ahorita andamos y estamos de acuerdo a las decisiones que hemos tomado. No podemos culpar a nadie de la situación en la que estamos. Nosotros tomamos la decisión. Y si estamos enredados, apretados, apresados, esclavizados, es porque esas fueron las decisiones que tomamos. Pero le tengo buenas noticias. Hay alguien que puede romper esas cadenas. Hay alguien que puede sacarlo adelante. Y ese es Jesucristo, el Salvador. El que salva del pecado. El que salva de las cadenas del pecado. El que nos salva de la gran tribulación y de la condenación eterna. Jesús sí puede hacerlo, nosotros no. Entonces la carta está dirigida para que los hermanos tomen cartas en el asunto. Ahora bien, en el 3 dice que leímos: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. 4 cosas. Acuérdate pues, primero, de lo que has recibido, lo que has oído. ¿Qué hay que hacer? Guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Parar el camino que llevamos y decirle: Señor, voy mal, no puedo seguir así. Yo quiero que me ayudes a cambiar esta situación. Y créamelo, cuando las personas nos arrepentimos de corazón, Dios hace cosas grandes con nosotros. Entonces 4 cosas nos pide el Señor: que lo que hemos recibido, lo que hemos oído, ¿qué más dice? Lo que hemos guardado, ¿vea? Nosotros tenemos que proceder a corregirlo arrepintiéndonos. Ese es el consejo que le dan, ¿verdad? Ahora bien, el final del versículo dice: pues si no velas, si no haces lo que te estoy indicando, si no tomas cartas en el asunto, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Tenés que hacerlo.
Tenés que cambiar. No podés seguir así. No podés seguir alimentando que estás triste, que estás resentido, que la pandemia te dejó apagado. No podés seguir chineando eso. Eso es lo que le está diciendo el Señor. No podés seguir haciendo eso. Si no velas, ¿qué dice lo demás? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿De qué cree que está hablando aquí el Señor? Vendré como ladrón. De su regreso. ¿Sabe qué nos está diciendo? Que si no cambiamos hoy esa actitud indiferente, esa actitud de que lo dejamos para después, y lo más grave, creer que así todos helados y todos muertos estamos bien, eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué pasa si alguien va donde un médico porque no se siente bien, de cualquier parte del órgano, de los órganos, le está fallando, y sabe que las cosas no andan bien, está perdiendo el apetito, se está poniendo pálido, siente que hay signos de que algo anda bien, anda algo mal, y van del médico, y el médico pues le hace el examen, lo revisa, como no está conforme le manda a hacer exámenes, se lo lleva a usted, y ya con todo eso el médico tiene un cuadro, él le dice: usted tiene esto, esto y esto. Usted dice: va, gracias Señor, gracias doctor, está bien, yo me voy, ya sé lo que tengo. Así hacemos y seguimos la vida. Pues fíjese que lo que no hacemos, lo que no hacemos en la vida práctica, en la salud, lo hacemos en lo espiritual. Increíble. Entonces le dice el Señor a Sardis: sé vigilante, tenés esto. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Le está diciendo: yo voy a regresar y no vas a estar preparado. Hermanos, estamos a pocos minutos espiritualmente hablando del regreso de Cristo. Deberíamos ser creyentes encendidos en el Espíritu Santo. Deberíamos ser creyentes que no se dedican al chisme, que no se dedican a criticar a los demás, que no se dedican a criticar iglesias. Deberíamos ser personas que deberíamos estar velando por nuestra condición espiritual. De tal manera, mi hermano, que cuando uno comienza a decirle al Señor que trate con uno, mire, uno tiene tantas cosas que no le queda tiempo de estar viendo la vida de los demás. Y si en caso nosotros vemos que alguien cristiano anda mal, pues no vamos a salir con el pito y el tambor y publicándolo en las redes sociales. Lo que hace un verdadero creyente es orar por él. Señor, la hermana fulana, el hermano fulano, Señor, pues me di cuenta que no está bien. Ayúdale, Padre, porque hoy es él, mañana podría ser yo. Ayúdale. Esa es la verdadera actitud de un creyente espiritual, hermano. ¿Vea? Y que sale adelante. Pero en la iglesia de Sardis no pasaba eso. Vendré a ti. Habla de que si nosotros no corregimos lo que nos está matando espiritualmente, va a venir el Señor como ladrón, o sea, inesperadamente, en el día que no pensemos. Y aquí sí tenemos problemas, mi hermano. La mayoría de nosotros no se levanta todos los días pensando en que Cristo va a venir. Nos levantamos pensando en el trabajo, en el estudio. Nos levantamos pensando en lo que vamos a ir a hacer. No digo que no haya alguien que en la mañana: Padre, si este día viene, llévame conmigo. Hay de eso, pero la gran mayoría nos levantamos pensando, o sea, todos los días son inesperados. ¿Sí o no? Hasta que nos mencionan que Cristo va a venir. Ay, sí es cierto, dice. Hasta entonces nos acordamos que Cristo va a venir. Entonces dice el Señor que Él va a venir como ladrón en la noche. O sea, en una forma inesperada. Qué importante es que le pongamos cuidado a la palabra de esta mañana, porque lo de Sardis nos podría estar pasando a alguno de nosotros. Ojalá que no fuera así, va, pero así es. Bien,
En el versículo 4 viene el elogio, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En otras palabras, había un remanente que mantenían sus vestiduras blancas. ¿Qué significa las vestiduras blancas? Hablando, oyéndolo de Cristo, habla de la santidad del creyente. Hay un remanente que mantiene el paso bien, pero eran los menos. Y ellos, le dice el Señor, van a andar conmigo en vestiduras blancas. Es más, cuando Juan ve que regresa el Rey de Reyes y Señor de Señores con una multitud que le sigue, todos vienen en caballos blancos y vestidos de vestiduras blancas, que habla de la santidad y de la pureza del creyente. Entonces, mis hermanos, así como en la iglesia pueden haber personas que espiritualmente se están muriendo, hay un remanente que se mantiene orando. Hay un remanente que se mantiene leyendo la palabra. Hay un remanente que no deja de congregarse por nada. Y dice, pero lo mejor, hay un remanente que trata de agradar a Dios todos los días. Esos de vestiduras blancas de Damasco, hermano, no los detiene ni la cepa de Estados Unidos, no los detiene ni el Delta, ni Lambda, ni Alfa, cualquier cepa que venga, no los detiene por una sencilla razón. Nosotros no dependemos tanto de los protocolos, sino que del poder protector de Cristo Jesús. Debemos nosotros hacer lo posible. Debemos nosotros, mi hermano, tratar de cumplir con los protocolos. Y aquí hago un paréntesis. Tratemos de conservar, hermanos, las formas en que hemos puesto las sillas. Voy a aprovechar el comercial, vea. Y en lo que podamos, pues mantengamos la mascarilla. Hay una iglesia pequeña, por cierto, que está ahí por la Guadalupe. Una iglesia evangélica. Algunos ya la conocen, ¿no? Hace poco llegaron las autoridades y le pusieron $300 de multa para comenzar, porque no estaban distanciados y no tenían mascarilla. Y cuando le preguntaron al pastor, ¿y por qué no está siguiendo Es que a nosotros Dios nos guarda. Y le hicieron innecesariamente le hicieron la multa. Así que en lo que cabe, hermanos, hagamos el esfuerzo y mantengamos la mascarilla. Es incómoda. Y las sillas, como las ponemos nosotros, ya las hemos puesto pensando en que si viene una inspección, somos una iglesia grande y estamos en el centro, pues, un templón así, ¿verdad? Entonces perfectamente pueden venir y ellos van a revisar. Ellos no vienen al culto, así que en lo que podamos tratemos de más. Y si por casualidad le da gripe o le da otra cosa, manténgase guardadito en su casa. Hay que los hipotes le busquen el Face, Templo Damasco, así nos llamamos en el Facebook, y usted ve los cultos por el Face hasta que Dios lo levante, ¿verdad? Hagámoslo así. Pero nosotros no dependemos de esas cosas. Dependemos del poder de Dios que cambia, que transforma nuestras vidas. Entonces, ese es el elogio. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire qué importante es no morirse espiritualmente. Y ojo, no está hablando de los creyentes que ya no vienen. Podríamos tener muchos de nosotros, venir a las congregaciones, ser parte de los cultos, pero estar muerto espiritualmente. O sea, ya no sentimos la presencia del Señor, estamos desganados de orar, solo vemos lo negativo. Eso quiere decir que espiritualmente estamos muriendo. Porque cuando uno entra y tiene su tiempo de oración, el Espíritu Santo le cambia la forma de pensar a uno. Y uno comienza a tener la mente de Cristo. ¿Andaba chambreando Cristo Jesús? ¿Cree usted? ¿Andaba condenando Cristo Jesús? Usted no va a ir al cielo porque no va a la iglesia que yo voy. No. ¿Qué pasó con la mujer adúltera que le llevaron? Maestro, aquí te traemos una mujer que ha sido hallada exactamente en el propio acto del adulterio. La ley dice que hay que matarla. Le pregunto, ¿decía la ley eso? Sí. Decía la ley. ¿Qué tenía que hacer el pueblo cuando se encontraba alguien cometiendo adulterio, teniendo relaciones sexuales con una persona que no era su cónyuge? La ley decía que tenían que morir los dos.
Bueno, les dijo el Señor, el que esté libre de pecados, arroje la primera piedra. Jesús estaba bajo la ley y estaba respetando la ley. ¿Y qué pasó, hermano? Usted conoce la historia. Nadie le tiró la pedrada. Ahí dejaron el montón de tetuntes listos. Y Jesús se levanta y ve a la mujer asustada y le dice: ¿Y dónde están los que te acusaban? Ninguno te acusó, te condenó. Pues no, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es más, le voy a poner otro ejemplo bien tremendo. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera sido del cuerpo oficial que tenía que ver el caso de David? Y le llevan el caso a usted de David. Hermanos del cuerpo oficial, el hermano David, el rey de Israel, acaba de cometer adulterio con Betsabé, y no solo eso, mandó a matar a Urías el Eteo. Le pregunto, ¿qué decía la ley con respecto a los adúlteros? Tenía que matarlo. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido de ese cuerpo oficial? ¿Qué hubiera hecho? Viene el profeta y le cuenta la historia, y entonces viene y le dice, David se da cuenta, hasta entonces se dio cuenta y sabía que tenía que morir. Y le dice a David bien afligido: he pecado. Sí, le dijo, pero no vas a morir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le llama a usted a eso que la ley autoriza que los maten y Dios le dice no vas a morir? ¿Cómo le llama eso a usted? Es misericordia, hermano. Es misericordia. La espada no va a faltar de tu casa, le dijo, pero no vas a morir. Entonces, Dios conoce nuestras obras y está dispuesto a ayudarle a aquel que quiera que Él le ayude. Pero si nosotros no queremos que Él nos ayude, sino que queremos insistir en la forma que llevamos, va a venir Él como ladrón y nos vamos a quedar siendo miembros de una iglesia. Porque la carta de Sardis no es al mundo, es a una iglesia. ¿No cree que nos sirve de reflexión eso para ver cómo andamos? Pero eso ya es personal. Vea. La promesa, ¿cuál es la promesa para Sardis? Le dice: el que venciere. El que venciere, esto es personal. El que tome las decisiones que yo le he dicho que tome, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo voy a vestir. ¿Sabe qué dice? Si está muerto, yo lo voy a resucitar. Yo lo voy a volver a la vida espiritual. Lo voy a establecer. Lo voy a lavar con mi sangre y lo voy a vestir para que esté conmigo un día. Le pregunto, ¿es promesa buena esa o no? Entonces, ¿qué le queda a usted y qué me queda a mí? Revisar. Y si hay cosas, y si yo me siento muerto espiritualmente, afligirme y venir al altar. Señor, yo no siento tu presencia, Señor. Yo ya no siento ganas de orar. Yo ya no siento ganas de leer tu palabra, Señor. El evangelio a mí ya lo siento así como aburrido, cansado. Me cae mal que me inviten a los cultos, Señor. Pero si es de ir a panes rellenos, yo voy. O si es de ir al estadio a ver al 11, yo voy. ¿Cómo es posible, Señor, que las cosas de la carne me gustan y las cosas espirituales las rechaza mi alma? Entonces, cada uno debe hacer su análisis, porque hay promesa. Bien, dejemos a Sardis y vámonos a Filadelfia. En resumidas cuentas, lo que le piden a Filadelfia es que se aferre a Cristo Jesús. Leamos a partir del versículo capítulo 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Léame el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, oiga,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ayúdame con el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El 12, que dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. ¿Y qué más, hermanos? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Filadelfia, mi hermano, recibió su nombre de un antiguo rey que antes se llamaba Átalo II. Y este Átalo II fue muy unido a un hermano de él, de tal manera que la gente le llamó Filadelfo, que quiere decir amor a su hermano. Y por eso le pusieron a la iglesia Filadelfia. Estaba ubicado en una importante ruta comercial. Y también Filadelfia estaba en una zona sísmica. Así que este hecho geográfico Dios lo toma para darle la esperanza. Aquí viene la pregunta: ¿encuentra usted un reproche de Filadelfia? No hay. Filadelfia no tiene reproche. Si usted ve, no tiene reproche. Lo que Dios le dice a Filadelfia, mi hermano, la elogia y le dice que Él es el santo y el verdadero, que eso habla de Dios. Le dice que Él tiene la llave de David, o sea que Él puede, tiene la autoridad y el poder para abrir. Y le dice a la iglesia Filadelfia, en el versículo 8: yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No hay reproche. Era una iglesia que no tenía el lujo que las otras que se mencionan. Es más, no tenía mucha fuerza. Estamos hablando de cuestiones materiales. No era tan fuerte, era una iglesia sencilla. Pero los creyentes de Filadelfia temían a Dios. Temían a Dios. Y hay otra cosa bien bonita: a pesar de los tiempos de persecución, ellos no habían negado el nombre de Jesús. En la historia, hermanos, hay un hombre conocido que negó a su Señor. ¿Saben quién fue? Vea, tú andabas con él. ¿Qué dijo él? No, dijo: yo no conozco al Señor ese. El propio Pedro, hermano, 3 años y medio anduvieron, pero el miedo y el temor lo agarró y dijo: no, yo no he andado con él. ¿Qué pasó en la tercera vez? Que él negó. El gallo cantó y él lloró amargamente, lo negó. De repente alguien: mire, ¿verdad que usted es evangélico? Pues yo visito de vez en cuando, pero así, clavado ya. No. ¿Por qué estamos negando el evangelio? ¿No será más fácil decir: sí, por la gracia de Dios soy cristiano? ¿No será más fácil decir eso? Pero mire, fíjate que los creyentes son aquí, que son allá, que no sé qué. Bueno, pero yo sigo siendo cristiano. ¿Que ahí están engordando al pastor? Bueno, tal vez, pero yo sigo siendo cristiano. O sea, ¿cuál es el temor de decir que somos cristianos? La iglesia de Filadelfia, en los peores momentos de persecución, dice: no negó el nombre del Señor. O sea, era una iglesia fuerte y viva. Fuerte y viva. Una cosa es que estemos aquí sentaditos con la Biblia, gloria a Dios, amén, en el culto de las 10, ya bien bañados, bien desayunados. Y otra cosa con los plebes de la oficina o con los plebes de la escuela
o con los del taller, o con los del almacén, que son depravados y se burlan de los creyentes, que en un descuidito cuando van a beber le echan el traguito al hermano con Coca-Cola para que se lo beba. Ahí es donde de repente se burlan. Ahí es donde el creyente debe demostrar su temple espiritual. Si piensa para responder, va a tener problemas. No, cada vez que usted sea confrontado como creyente, déjela ir de una sola vez: sí, soy cristiano. Ahora, si no se está viviendo un testimonio bueno, ¿a quién le van a dar ganas de decir que es evangélico? Ahí nomás lo van a pepenar. Entonces la iglesia de Filadelfia, mi hermano, era una iglesia con poca fuerza, pero el Señor la eleva. Él dice que es la llave de David. Revela el gran cumplimiento posterior cuando dice: yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es un aliento para la iglesia. Le dice que tiene poca fuerza. Mire, la iglesia enfrentaba persecución, y la persecución se la hacían los de la sinagoga local que habían rechazado a Jesús. Y esta iglesia tenía poca fuerza, pero Dios le había abierto una puerta abierta. Ahora bien, los de la sinagoga que menciona el versículo 9 eran los judíos que se congregaban en Filadelfia, que guardaban la ley. Pero estos judíos no querían a los hermanos de Filadelfia, los cristianos evangélicos. Y entonces les decían: no, a ustedes Dios no los quiere, porque la ley Dios se la dio a Moisés y nosotros la guardamos. Ustedes tienen las puertas cerradas porque ustedes no guardan la ley. Ahí siguieron a ese impostor que dice que Dios, que Jesús. Entonces los de la sinagoga de ahí maltrataban y perseguían a los hermanos de Filadelfia. Entonces les dice el Señor: estos mienten, ustedes tienen las puertas del cielo abiertas porque han guardado la fe. Hermano, ¿qué es lo que a usted le va a abrir las puertas del cielo? Primero, que se haya arrepentido de sus pecados. Segundo, que haya pedido perdón por sus pecados y haya permitido que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Pero le queda algo: perseverar. Perseverar. Serle fiel a Dios con pandemia y sin pandemia. Serle fiel al Señor aunque el resto de Damasco se vaya para su casa o para otras iglesias, pero usted se mantiene fiel al Señor, porque no depende de este cajón, depende del poder de Dios. Que sea fiel al Señor en sus diezmos, en sus ofrendas, en la oración, en el estudio de la palabra, en congregarse, en tenderle la mano al necesitado, en predicarle el evangelio. Que se mantenga fiel, fiel a su doctrina. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya entrando por la puerta abierta que Dios le va a abrir a usted cuando Él venga, Él no va a decir: bien, presidente de tal cosa. ¿Verdad que no va a decir así? Él le va a decir: bien, buen siervo. Porque todos somos siervos. Estemos donde estemos, tengamos o no tengamos cargos, somos siervos del Señor. ¿Sí o no? Claro. Entonces Dios va a premiar esa fidelidad, y es lo que vemos acá. Y le dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En un momento dado, la trompeta va a sonar. Mire, yo oro al Señor, créamelo, yo oro al Señor que ese día Damasco se quede sin gente. Estoy hablando de que todos ustedes estén listos para cuando suene la trompeta. Muchos de nosotros, si es en la noche, vamos a estar dormidos. El mundo no va a oír la trompeta, porque esa obra va a ser del Espíritu. El Espíritu nos va a despertar, el Espíritu nos va a transformar, el Espíritu va a resucitar a los muertos en Cristo. Y cuando estemos todos juntos, el Espíritu nos va a presentar ante el Hijo, como cuando un padre entrega a su novia al novio. Nos va a entregar a su Hijo. Qué importante es que estemos pegaditos con el Espíritu Santo. Si estamos fuera del Espíritu, nada, aunque tengamos tantos años de ser miembros de la iglesia, si en el corazoncito de nosotros las cosas no están bien, difícilmente nos vamos a ir. Ahora bien, lo que le está diciendo es: un día de estos
yo voy a llegar por ustedes. Y cuando yo llegue donde ustedes y me los lleve al cielo, los que tanto los criticaban, los de la sinagoga del diablo, se van a dar cuenta que yo los amaba. Que dejen de estarles diciendo que porque no guardan la ley, yo no los amo. No, hay una puerta abierta para ustedes y ellos no se la van a cerrar. Las bendiciones para ustedes, mi hermano, vienen de la obediencia al Señor. Y esas bendiciones son suyas. Nadie se las puede quitar, siempre y cuando estemos en obediencia. Entonces eso es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Y oiga bien, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se lo vuelvo a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto te has mantenido fiel, porque no te has salido del evangelio, has tenido resbalones pero te has levantado, por cuanto has guardado con temor de Dios la palabra y te has mantenido fiel, yo te voy a librar de la gran tribulación. Solo 3 dicen amén. ¿O no creen que eso es cierto? Hermano, nos está diciendo, quieren librarse de la gran tribulación, guarden la palabra que yo les he dado, vívanla. Porque nosotros no dependemos de conferencia evangélica de las asambleas de Dios, no dependemos de eso. Ni tampoco dependemos del montón de diezmos que hemos dado. Gloria a Dios por los que diezmamos y ofrendamos. Eso se lo damos al Señor. No dependemos de eso. Y gloria a Dios porque usted se congrega, no deje de hacerlo. Pero esta es una parte nada más del ejercicio espiritual. Entonces, ¿cuál fue la promesa para Filadelfia? Por cuanto has guardado la palabra, yo te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir. ¿Será la pandemia? No. Viene la gran tribulación. Los que hemos leído Apocalipsis sabemos que son tribulación que nunca ha habido ni habrá después de esa. Y precisamente Cristo vino para que cuando venga esos juicios, Dios va a sacar a los suyos. Fíjense que siempre que Dios declaraba juicio sobre la humanidad, buscaba a los justos. En el tiempo del diluvio, Dios buscó justos. ¿A cuántos halló? Solo a uno. ¿Qué hizo con Noé? ¿Detuvo Dios el juicio porque había un evangélico ahí? No, el juicio vino porque Dios tiene que castigar el pecado, porque Él es santo. Pero había un justo. ¿Qué hizo? Le dijo, hazte un arca, y le dio las indicaciones, y metete. Y yo voy a meter también los animales. ¿Ya? Por eso a las iglesias no hay que ponerles arca de Noé, hermano. En algunas iglesias arca de Noé les ponen. Y yo me acuerdo que la arca de Noé, ahí iban 2 cucarachas, 2 ratones, 2 pollitos, 2 corderos, ¿verdad? Los animales. Y Noé y su familia. Cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, porque el homosexualismo y el lesbianismo se había salido de control, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por los pecados sexuales. Pero buscó un justo a ver si hallaba uno. ¿A quién encontró? A Lot. Hoy vienen 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Va a haber juicio real, fuerte. Pero Dios antes de eso va a guardar a los que guardaron su palabra. Le pregunto, ¿es para nosotros la palabra esta mañana? Claro que sí, no es para Filadelfia. Entonces, pero eso es personal. Nadie lo puede agarrar a cucucha a usted y chinearlo espiritualmente. No, pelee su batalla, salga adelante y seamos fieles al Señor. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Se ha fijado que cuando uno ve las fotos de la arqueología, hay solo columnas? Mira, hay aquí una pared por ahí, pero normalmente una columna veo. ¿Por qué? Dijimos que Filadelfia estaba en una zona altamente sísmica, como El Salvador. El Salvador es el Valle de las Hamacas. Aquí tiembla casi todos los días. A veces lo sentimos y a veces no. Entonces Filadelfia estaba en una zona así. Y le dice el Señor, al que venciere, yo lo voy a hacer
columna en el templo de mi Dios. ¿Sabe qué está hablando? De fijeza. Está hablando de seguridad, de permanencia. Aunque se caigan los demás, el que confía en mí no va a caer. Al final del sermón del monte, el Señor dice: el que oye estas palabras y las guarda, yo lo voy a comparar con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos tempestuosos y pegaron contra esa familia, pero no cayó porque su fe estaba en Cristo Jesús, la roca. Pero el que oye esta palabra y no la guarda, dice, yo lo voy a comparar con aquel hombre que hizo su casa con la arena. Cuando vino la pandemia, dejó de ser evangélico, porque no están construidos su fe en Cristo Jesús. Aquí estamos viendo quiénes están construidos sobre roca y quiénes están construidos sobre arena. Los felicito. Que no nos detenga nada, porque esto va a pasar. Y como ya vimos, lo que viene es peor. Pero ¿cuál es la promesa? Yo lo haré columna de mi Dios. Mientras caen los imperios, mientras caen los países, mientras caen las sociedades, usted se va a mantener firme como columna en la casa del Señor. Dele la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Pero todo eso se debe a que usted mantenga su fe. Y óigame, no sea conformista. Cada día pida más. Señor, quiero más de ti y habitar en tu. Pídale más y deje que la gloria de Dios lo envuelva. Si no tenía la costumbre de levantarse a orar en la mañana, yo lo reto. 3, 4, 5 de la mañana, levántese. Se va a dar cuenta qué precioso es eso. Y levántese a adorar. Si tiene problemas de finanzas, si tiene problemas de enfermedad, Dios ya sabe. Y Dios va a traer solución a eso. Pero gócese en Cristo Jesús. Ya no sea un creyente que no alaba. No, gócese. De vez en cuando que se le salga un amén, un gloria a Dios, un aleluya, pero que salga de adentro. No es que le digan, hermano, por favor, y que lo obliguen a decir amén. No, hombre, que le salga del corazón. ¿Por qué? Porque eso habla de la saludable que tiene su vida en Cristo Jesús. Bien. Y hoy terminemos con la última, que es la más difícil, la más complicada. La Odisea. De la Filadelfia podemos ver que muchas veces nosotros nos sentimos como Filadelfia, con poca fuerza. Pero Dios está con nosotros para darnos nuevas fuerzas. Bien, 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Léame el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿a dónde está el problema? Aquí viene. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, oiga, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado conmigo, con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le pide que sean celosos y que se arrepientan. Bien, el Señor se presenta como el amén. Usted sabe que cuando terminamos el culto, ¿cómo decimos? Amén. El amén dice: yo soy el que le da fin a las cosas. Y Él fue el primero, el que le dio inicio a las cosas. En el principio era el verbo. ¿Cómo sigue? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Usa la palabra era porque está hablando del principio.
desde allá Él ya era Dios. No comenzó a ser Dios cuando vino aquí, nació de la Virgen. Él ya era Dios. Pero ahora dice, yo soy el amén. O sea, yo soy el que le va a dar fin a todas las cosas. ¿Cuál era el problema de la Odisea? Que eran tibios. Ese era el problema de la Odisea. Eran tibios. Fíjese que le voy a leer la parte geográfica y histórica de la ciudad. Estaba situada la ciudad en una intersección de rutas comerciales principales del mundo conocido antiguo. La ciudad tenía algunas ventajas, tenía bienes y servicios, entre ellos 3 que eran los más importantes. La ubicación de la ciudad le daba oportunidad de mucho comercio. Entonces, la ciudad de la Odisea desarrolló un sistema bancario que era esencial para las transacciones comerciales. Eso le traía mucho renombre y riqueza a la ciudad. 2, la Odisea cultivaba un tipo de ovejas que producían una lana única, codiciada, usada para prendas de vestir. Y por la posición que tenía geográfica, tenían mucha exportación. Era un tipo de lana, mi hermano, solo para vestimenta de lujo. Pero tenía otro caso. La Odisea tenía fuente de aguas termales naturales. Los manantiales se utilizaban para la producción de un ungüento medicinal para los ojos que se exportaba. Ellos hacían colirios. La ciudad se ufanaba, se sentían orgullosos de la riqueza y de la abundancia que tenían. Y para eso, parece que eso se les pasó a los hermanos. Entonces Dios les dice otra cosa, mi hermano: aquí no hay elogio. Aquí no hay elogios. ¿Ya se fijaron? Le dice a los hermanos: el problema de ustedes es que no son ni calientes. Está hablando Cristo, ¿va? Cuando el Señor se refiere a caliente, se refiere a aquel creyente lleno del Espíritu Santo que no lo detiene nada ni nadie. Y cuando dice ni eres frío, se refiere a aquellas personas que ya dicen: no, yo no puedo seguir en el evangelio, en la iglesia, porque yo he pecado contra el Señor. Y se van, son bien sinceros. El problema es aquellos que ni están calientes en el Señor, están bien mundanalizados y creen que están bien. Y hasta predican y enseñan y tienen cargos, pero espiritualmente están tibios. Entonces viene el Señor y le dice: ojalá fueses frío. ¿Por qué? Porque el frío tiene esperanza. El frío se da cuenta que ha fallado. El que está bien frío, prácticamente puede llegar un creyente: mire, fulanito, usted dejó al Señor. Sí, me salí. Usted perseveró. Sí, hombre, pero fíjese que hoy sí yo me he quedado. Ese es el frío. Y piensa llegar. Sí, yo pienso algún día. El problema es el tibio, hermano. El tibio Dios no lo usa ni lo bendice. El tibio está en la iglesia, cree que está bien, pero solo las cosas del mundo le gustan. Entonces Dios no lo puede usar. Puede que gane mucho dinero, pero así se le va también. Entonces la condición del tibio a Dios no le agrada. Las iglesias tibias para Dios, porque Dios no es tibio. Dios no es tibio. Él es el calor más tremendo que hay, hermano. Mire cómo llegó al Sinaí con fuego. Cómo lo vio Elías cuando clamó por aquellos 2 sacrificios que habían. Dios descendió en fuego. ¿Cómo lo vio Isaías? En fuego. Es más, Hebreos dice que él es fuego consumidor. Él no es tibio. Entonces por eso los tibios le dan vómito. Un creyente tibio no agrada el corazón de Dios. Entonces le dice él: y te voy a decir cuál es el problema, le dice. Versículo 17: porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y la Odisea, hermanos, es la iglesia representativa de esta época. La iglesia materializada. La iglesia
que se ufana. Imagínense cuántos pastores están haciendo competencia por hacer templos más grandes que este. ¿Qué los moverá? La competencia. No, es que vamos a tener un templo más grande. Por muchos años este fue el templo más grande. Hoy ya hay más grandes, hermano. Pero yo no voy a cometer la locura. Hermanos, ya nos están ganando. Hagamos un templo. Y de ahí. Ahorita, hermanos, mi pleito, mi oración es que usted y yo crezcamos espiritualmente. No que tengamos un montón de cosas materiales. Si esas cosas se van a quedar, hermano. Cuando venga Cristo nos vamos a llevar el cerámico que compremos, o los pedazos de alfombra, o vamos a decir, no hombre, este equipo nos costó 40,000, Señor, nos vamos a llevar el equipo de sonido. No nos vamos a llevar nada, hermano. Y la iglesia tibia, mucho se afana por las cosas que se ven. Es una iglesia materializada. ¿Verdad? Hermanos, el próximo sábado a las 8 tenemos ayuno. ¿Cuántos van a venir? Es un ejemplo. Hermanos, el próximo sábado de parte del gobierno tenemos $300 para cada uno de ustedes. ¿A qué hora van a venir? ¿Nos caen bien $300? Claro que sí. Hace poco el feed de él estaba regalando 500 y últimamente USAID estaba regalando 100. Yo no sé quién sigue, pero aquí solo regalan. Aquí nadie le están diciendo, mira, trabaje, no que solo nos están regalando pisto, ¿verdad? Estamos materializados. El próximo domingo a las 8, hermanos, los primeros 200 que vengan le vamos a regalar 300. ¿Usted cree que a las 8 vamos a venir? Yo hago vigilia y me quedo aquí. Yo pido chance, me quedo durmiendo para ser de los primeros que van a recibir el pisto. A esa tibieza hemos llegado, hermano. Hermanos, el próximo lunes, culto de oración 3. Hermanos, el próximo miércoles tenemos un culto de acción de gracias. La hermana ha salido de una enfermedad y tenemos un culto de acción de gracias y van a haber panes rellenos. ¿Cuántos llegamos? Solo para que vea que es la triste realidad. La iglesia se ha vuelto materializada. Solo le gusta lo material. Quiere lo material. ¿A cuánto no nos gustaría andar en un carro del año, hermano? Pero no decimos qué año. ¿A cuánto nos gustaría tener nuestra casita ya pagada? Y eso es justo. Pero no se vale que estemos más preocupados por lo material y hagamos a un lado lo espiritual. Entonces el consejo del Señor es, como era una iglesia muy materializada, el Señor se atreve y en una forma irónica le dice, yo te aconsejo que de mí compres. Como solo términos comerciales entendía la Odisea, el Señor le habla en esos términos. Yo te aconsejo que de mí compres. Pero sabe, le está dando la solución. En vez de poner tu confianza en el oro de la Odisea, yo te ofrezco oro refinado. En vez de que estés confiando en los vestidos de lana única que producen las fábricas, las maquilas de la Odisea, yo te ofrezco vestidura blanca, porque estás desnudo, desventurado, pobre y ciego. Y necesitas cubrirte delante de mí. Yo te ofrezco. Y en vez de que estés confiando en los colirios que hacen en las farmacias, en las droguerías de la Odisea, yo te ofrezco colirios para que abras tus ojos y veas bien. Lo más tremendo, mi hermano, es que en el siguiente versículo, ya vamos a concluir, en el siguiente versículo, el Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Está hablando como papá. A pesar de lo arruinado que estás, sigue siendo mi hijo. Eso me da consuelo a mí, fíjese. Has fallado, pero sigue siendo mi hijo. Yo quiero darte valores que el oro no te va a dar. Yo quiero vestirte. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva se vieron que estaban desnudos? ¿Quién los vistió? Dios les puso túnicas de pieles. Yo quiero darte, quiero vestirte de justicia y de santidad,
para que cuando suene la trompeta estés vestido para levantarte. Yo te ofrezco colirio para que pongas en tus ojos y veas las cosas invisibles que solamente ven los que yo les abro los ojos. Yo soy celoso y fuerte. Yo soy tu papá, y a los que amo, al hijo que amo, yo disciplino. Hermano, para mí eso no es amenaza. Para mí, yo respiro aliviado cuando él me dice: a pesar de cómo estás, yo te amo y quiero sacarte adelante. Pero me preocupa lo que dice el siguiente versículo, el 20. ¿Lo leemos? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A dónde está Jesús, hermano? ¿Ah? A la puerta, pero ¿afuera o adentro? Si estuviera adentro, no estuviera tocando. ¿A dónde está el Señor entonces? Está afuera. Una iglesia tibia saca a Jesús de su vida, y ese sí es peligro. Y yo le voy a decir algo: el Señor va a seguir insistiendo por una sencilla razón: esta iglesia es de Él. ¿Sí o no? Usted es de Él, yo soy de Él. Entonces Él tiene que insistir en corregirme, porque yo hice pacto con Él, y aunque yo lo falle, Él se mantiene fiel. Y Él me está diciendo cada rato: mira, corrígete Misael, corrígete Juan, corrígete Roberto. ¿Por qué? Porque es Padre. Pero me preocupa que en las iglesias actuales, la iglesia materializada, Cristo ya no está adentro. Y todo lo que se hace es cuestión de lo que nosotros como seres humanos organizados, nosotros elegimos, nosotros hacemos esto, y muchas veces no nos damos cuenta si es de Dios o no es de Dios, porque Dios ya no está en muchas iglesias. Él tiene las llaves de David. Él tiene la llave de la muerte y del Hades. A Dios no le cuesta darle una patada al corazón de nosotros y abrir y entrar. Pero es tan caballero que, teniendo toda la autoridad, toca. ¿Por qué? Porque Dios lo respeta a usted. Quizás yo no respete a Dios por mi conducta, pero Él sí me respeta a mí. Y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y dice: si alguno oye mi voz, escucha la enseñanza y ya abre la puerta, toma decisión de cambiar, entraré a Él y yo me quiero quedar. Por eso no vine a almorzar, vine a cenar, porque me quiero quedar. No sé cuántos le abren la puerta a Jesús esta mañana. No sé cuántos le dicen: Señor, hace mucho tiempo estoy cenando solo, necesito cenar contigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Porque Dios no quiere que usted lo siga a la fuerza, aunque tenga la llave, la autoridad y el poder para convencerlo. Dios quiere que usted lo siga por amor. Y el final: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Nos va a sentar junto a Él para gobernar. Ese derecho solo era de Él. Y ahora dice: si ustedes vencen, si ustedes cambian, si ustedes comienzan a cambiar esa actitud y se mantienen, van a reinar conmigo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo esta mañana. Nos ponemos en pie esta mañana. Nos ponemos en pie. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Una vez más, cerremos nuestros ojos, no se distraiga. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dios, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar
crezcas tú, y cada día seré más como tú. Digámoselo a Él. Dios, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Padre celestial, en el nombre de Jesús, hemos leído detenidamente, Señor, las amonestaciones a Sardis. Hemos leído las amonestaciones a Filadelfia. Y hemos oído y visto la carta a la Odisea. La iglesia que te sacó totalmente, pero seguían creyendo que eran iglesia. Ya no había presencia de Dios, ya no había gozo, ya no habían amenes, ya no había gloria a Dios, ya no había aquel anhelo de adorarte. Había cansancio en la mente, había comodidad, interesados en lo material, trabajar duro, tener algunas cosas materiales, pero espiritualmente ya no respondía la iglesia. Muchos de nosotros, Señor, hemos caído en esa situación, muy ocupado, una agenda ocupada en otras cosas, pero sin tiempo para Dios. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre celestial. A la última iglesia le dices que tú amas como padre y que castigas como padre. Y también le dices a la iglesia que sean celosos de las cosas espirituales y que se arrepientan. Agarramos esa palabra para nosotros, Señor. Danos la fortaleza espiritual. Los días se están poniendo más difíciles, Señor. Los días se están poniendo más complicados. Ayúdanos, Señor, a entender, a ser obedientes y a esperar el regreso de Cristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén y amén. Si entre nosotros hay... El mensaje ha terminado. Amigo, si Dios habló a su corazón y usted ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, haga conmigo esta oración. Padre celestial, en el nombre de Jesús, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Toda mi vida te la entrego a ti, Señor, renunciando a la vida de desobediencia que había traído. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración, le invito a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Y si quiere visitarnos, los horarios de nuestros cultos son los siguientes: los domingos por la mañana a las 8 y a las 10 y a las 3 de la tarde, los martes a las 6:30, los jueves a las 3 de la tarde y los sábados a las 5 p.m. Lo esperamos. Dios le bendiga.